del siglo XX está vinculado, ¿no?, a algunas expresiones como el posmodernismo, también está presente la vanguardia, ¿no? Y también está presente el indigenismo. ¿Qué tal? Buen día, André, buen día, Joel, buen día, Rocío. La clase pasada justamente estábamos hablando cómo esta producción literaria, ¿no?, cómo este movimiento literario llamado el indigenismo se presenta, bajo qué circunstancias se desarrolla este momento, ¿no?, histórico también y cultural, el contexto que lo amerita, recuerdan, ¿no? Vimos también cómo el indigenismo eh, no cuestionaba ni criticaba y tampoco hacía sombras a lo que era la vanguardia, porque la vanguardia también estaba apareciendo en ese periodo y habían autores que estaban desarrollando su propuesta literaria, en paralelo a los indigenistas también. Así que convivían, ¿no?, dentro del plano cultural. Mencionamos también características de lo que es el indigenismo, este sentido de la revaloración, ¿no?, la noción de lo que está vinculado a la lucha, el enfrentamiento contra el gamonalismo. Mencionamos también los representantes y antes de los representantes incluso señalamos quiénes son sus antecedentes, ¿no?, tanto Clorinda como también González Prada, precursores del indigenismo, que tenían todavía una visión paternalista. Y dentro de los representantes, el iniciador, López Albújar, mencionamos algunas características de Arguedas, ¿no?, la obra de Arguedas también, y luego nos quedamos en Ciro Alegría, ¿no?, sus características, el entorno de la oralidad dentro de su narrativa, la inserción de algunas pequeñas historias dentro de la narrativa de Ciro. Así que de pronto hablamos ya sobre estos puntos para entender un poco más la llegada del Mundo es ancho y ajeno, la novela más representativa de Ciro Alegría. Así que hoy vamos a hablar entonces un poco de los temas, subtemas, personajes, el escenario, ¿no?, entre otros detalles respecto al Mundo es ancho y ajeno. Así que empezamos. El Mundo es ancho y ajeno. Durante la primera mitad del siglo XX, en el ámbito rural del Perú, se impuso el gamonalismo, un sistema de explotación de las comunidades indígenas por los dueños de las haciendas. Estos grandes gamonales realizaban todo el esfuerzo para arrebatar las tierras de las comunidades y con ello reducir al indio a condiciones extremas de trabajo. Para ello se respaldaban de su enorme poder económico y político, constituyéndose en reguladores de la ley dentro de sus tierras. Con El mundo es ancho y ajeno, Ciro Alegría realiza una denuncia de altas connotaciones políticas porque condena al sistema social que liquida las instituciones más valiosas del Perú, siendo para él una de ellas la comunidad campesina. Así que hablaremos ahora del mundo es ancho y ajeno, ¿no? Recordemos en el caso del mundo es ancho y ajeno un poco de la historia, ¿no?, de lo que es esta obra, y de ahí vamos a ahondar también en algunos elementos representativos. Recordemos la historia en sí, ¿no? ¿Ya? La obra, recuerden que tiene una formación lineal y cronológica, ¿no? ¿Ya? Se da la linealidad en el relato, en el caso del mundo es ancho y ajeno.
Esta obra tiene un total de 24 capítulos, ¿ya? Así que aproximadamente, mira, yo tengo acá la edición que sacó hace muchos años, ¿no? El Comercio, la editorial Peisa, ¿no? Y tiene un promedio de 538 páginas, ¿no? ¿Ya? Así que hay 538 páginas de esta obra, El mundo es ancho y ajeno. Son 24 cantos, ¿no? Así que vamos a empezar primero a leer un pequeño fragmento del capítulo número 1 y de ahí vamos a comenzar ya a desmenuzar un poco la historia, ¿ya? En el capítulo número 1, así dice, ¿no? El título del capítulo 1 sería Rosendo Maki y la comunidad. Con este capítulo y el título ya nos está indicando qué es lo que va a suceder, ¿no? Se va a presentar a Rosendo Maki, se va a presentar también a la comunidad. ¿Qué comunidad? La comunidad de Rumi. Vamos a ver qué es lo que nos indica en este pequeño pasaje, ¿no? Desgracia, dice, ¿no? Desgracia, una culebra ágil y oscura cruzó el camino, dejando en el fino polvo removido por los viantales la canaleta leve de su huella. Pasó muy rápidamente como una negra flecha disparada por la fatalidad, sin darse tiempo para que el indio Rosendo Maki empleara su machete. Así empieza la obra. Vamos a ir fragmento por fragmento, ¿no? Desgracia. Rosendo guardó el machete en la vaina del cuero sujeta a un delgado cincho que negreaba sobre la coloreada faja de lana y se quedó, de pronto, sin saber qué hacer. Quiso al fin proseguir su camino, pero los pies le pesaban. Se había asustado, pues. Era necesario terminar con la alimaña y su siniestra agorería. Es la forma de conjurar la presunta visión o el daño en los casos de la serpiente y los búhos. Después de quitarse el poncho para maniobrar con más desenvoltura en medio de las ramas y las hojotas para no hacer bulla, dio un táctico rodeo y penetró blandamente, machete en mano, entre los arbustos. De súbito, un gorrión echó a volar y Rosendo vio el nido acomodado en un horcón donde dos polluelos mostraban su pico triangulares y su desnudez friolenta. El reptil debía estar por ahí, rondando en torno a esas inertes vidas. Este hurgó con renovado celo, pero en definitiva no pudo encontrar a la aviesa serpiente. Salió del matorral y después de guardarse de nuevo el machete, se colocó la prenda momentáneamente abandonadas. Los vivos colores del poncho solían otras veces ponerlo contento, y continuó la marcha. Aquí entonces, en estos primeros fragmentos que se estoy leyendo, ¿no? Pequeños fragmentos, aquí nos está mostrando ya al personaje Rosendo Maki, ¿no? Entonces el narrador nos muestra primero a este personaje. Un personaje que de pronto está caminando, ¿no? Está buscando algo, está buscando hierbas, ¿no? Porque su mujer está enferma, su esposa está enferma, y Nechasuro le ha mencionado dónde, ¿no? Encontrar algunas hierbas para darle algún remedio. Así que él está buscando eso. Pero en medio de todo ello aparece una serpiente y cruza, ¿no? Su camino. Aquí está la noción de la superstición, ¿no? En la sierra o en la selva, cuando estás caminando y cruza una serpiente y te rompe el camino, ¿no? No pasa de frente a ti, ¿no? Y rompe tu trayecto, entonces es un anuncio de una desgracia, ¿no? Anuncio de algo malo que va a pasar, ¿no? La naturaleza te está anunciando eso. Entonces, en este sentido de la superstición, se dice que cuando suceda eso, si tienes algo con que matar a la serpiente, ¿no? Vas, busca a la serpiente y la matas. Matando a la serpiente se va ese mal augurio, ¿no? O esa desgracia que ha de pasar en algún momento. Por eso que Rosendo Maki, ni bien ve a la serpiente, se asusta, ¿no? Porque ha cruzado su camino
¿Y qué hace? Busca a la serpiente para matarla, para disipar ese mal, ¿no? Rosendo Maki cree que esa serpiente que ha pasado es augurio de posiblemente algo malo para su esposa, ¿no? Pero luego nos daremos cuenta que la serpiente no solamente nos habla de la esposa de Rosendo Maki, sino de la comunidad en sí, ¿no? La desgracia que va a tener la comunidad. Luego de este fragmento, ¿no? Que hemos leído, el narrador ya empieza a mencionar quién es Rosendo Maki, ¿no? Él nos muestra de pronto aquí una descripción también, ¿no? El indio Rosendo los animaba de todas las formas e intenciones imaginables y se dejaba estar mucho tiempo mirándolos. En el fondo de sí mismo creía que los Andes conocían el emocionante secreto de la vida. Él los contemplaba desde una de las lomas de Rumi, cerro rematado por una cima de rocas azul que apuntaba al cielo con voluntad de lanza. No era tan alto como para coronarse de nieve, ni tan bajo que se le pudiera escalar fácilmente. Rendido por el esfuerzo ascendente de su cúspide, el Rumi hacía ondular a un lado y otro, picos romos de más fácil acceso. Rumi quiere decir piedra, y sus laderas altas estaban efectivamente sembradas de piedras azules, casi negras, que eran como lunares entre los amarillos pajonales silbantes. Por uno de sus costados descendía una quebrada amorosa que toda la bella riqueza de su bosque colmado y sus caudalosas aguas claras. El cerro Rumi era a la vez arisco y manso, contumaz y auspicioso, lleno de gravedad y de bondad. ¿No? Ahí empieza a describir un poco lo que es la comunidad de Rumi, ¿no? El espacio de Rumi. ¿Qué tal, Juan Jesús? Buen día. Así que ahora el narrador nos está describiendo a través de los ojos de Rosendo Maki el espacio, ¿no? De Rumi. Y en ese instante el narrador empieza a contarnos cómo así Rosendo Maki empieza a convertirse en alcalde de Rumi, ¿no? Que recuerda que Rosendo Maki, este personaje era más bien, no era todavía alcalde, ¿no? Era más bien un regidor, ¿ya? Eh, pero por desgracia el alcalde enferma y muere. El alcalde de ese entonces, donde antes Rosendo Maki era todavía un regidor, era Ananías, el alcalde Ananías, muere y lo eligen a Rosendo Maki como alcalde. Entonces ahí está poco a poco hablando de las grandes hazañas que va a hacer Rosendo para ser considerado alcalde, ¿no? Antes de eso, por ejemplo, se hablaba sobre un personaje llamado Abdón que cazaba venados, ¿no? Entonces la comunidad estaba molesta, furiosa, ¿no? ¿Cómo es posible que cace esos venados, etcétera, etcétera? Rosendo le dice, pues bien, el Abdón ha comprado su arma, sus balas, y está cazando animales porque no tiene más con qué comer, le dice, ¿no? Nosotros también podemos hacer eso porque la naturaleza es libre, ¿no? Y así Rosendo Magi poco a poco va inculcando, ¿no? Estas nociones. Por eso que luego, como Rosendo Magi va a tener en cierta medida, una fama, ¿no? Como el rey Salomón, ¿no? Así que van a ir donde Rosendo Maki y van a pedirle consejos. Luego se habla de Rosendo Maki y su familia, ¿no? Se habla sobre su esposa Pascuala, sobre sus 4 hijos que tiene con ella y 3 hijas, ¿no? Habla también sobre
el personaje Benito Castro. Luego también nos habla cómo de pronto este personaje va a ir a la casa, bueno, al lugar donde está Bismarck Ruiz, para entregarle un poco de los títulos de propiedad para que pueda hacer la defensa, ¿no? Entonces, en el primer capítulo ya nos está mostrando cómo de pronto se está insertando, ¿no?, a este conflicto que va a haber entre la comunidad de Rumi y Álvaro Amenábar. Ya están contratando a Bismarck Ruiz. Después nos sigue hablando sobre la peste de tifus. Y aquí también nos recuerda un poco una historia que le pasó a Rosendo Maki estando ya como alcalde, ¿no? Había una persona que había muerto, ¿no? Y le habían llevado al entierro, ¿no? Habían hecho una fosa y habían puesto ya el cajón y estaban a punto de enterrarlo, ¿no? Pero como empezó a llover, ¿no?, a averiguar un poco, se retiraron para que termine la lluvia y puedan volver a tirar las piedras, las tierras, ¿no? Pero la persona que supuestamente había muerto, ya, en realidad había tenido un ataque, ¿no? Y no estaba muerto, sino que despierta esta persona, ¿no?, en su ataúd, ¿no?, bajo tierra, ¿no? Así que busca la manera entonces de salir, rompe entonces el ataúd, ¿no?, y empieza a lograr salir de este espacio y va directamente donde su casa, ¿no? Pide ayuda, toca la puerta de su mujer, a la casa de su mujer, pidiéndole ayuda, ¿no? Mientras que su mujer, que estaba sufriendo por la muerte de su esposo, ¿no?, y que estaba rezando, al escuchar la voz de su esposo se sorprende, ¿no? Y de pronto al querer abrir, ella piensa que es un alma en pena, ¿no? Grita desesperadamente, las vecinas también, al ver a, al supuesto difunto, ¿no?, que está desesperado por querer entrar a su casa, se asustan, ¿no? Uno va corriendo de Rosendo Maki y le cuenta, ¿no? Es más o menos de la madrugada, Rosendo Maki en pijama sale, ¿no?, mira al difunto, al supuesto difunto, ¿no?, o al alma en pena, y observa detenidamente y se da cuenta que sus manos están con heridas, ¿no?, con tierra, él también está lleno de tierra, piedra, así que se da cuenta que no necesariamente es un alma en pena, ¿no? Le dice qué ha pasado y él le cuenta, ¿no?, que de pronto despertó estando en un cajón, desesperado, que no podía respirar, rompió el cajón, logró salir, ¿no?, y que está aquí esperando que le abra a su mujer para que pueda al fin descansar, ¿no? Así que Rosendo Maki le dice, ¿no?, no está muerto, ¿no?, él está vivo, y le explica por qué. Y así vamos a encontrar pequeñas historias, ¿no?, de cómo Rosendo Maki logra hacer algún consenso en un momento de tensión. Así que se está mostrando, ¿no?, la presencia de este personaje de Rosendo Maki. Ya casi finalizando el primer capítulo, que es el capítulo donde se muestra a Rosendo y se muestra a la comunidad, ¿no? Se grita, ¿no? Hay un grito llamando a Rosendo. Rosendo está ya a punto de bajar. En ese instante, cuando está caminando para llegar a su casa, ¿no?, está bajando del cerro, aparece su perro Candela, ¿no? Y va directamente a donde él y luego recorre, ¿no? Se para, voltea a ver si su amo le está siguiendo o no. Así que Rosendo Maki se da cuenta que el perro Candela ha ido con la intención de indicarle que avance, ¿no?, más rápido. Así que Rosendo baja con más prisa, ¿no? Llega ya al lugar donde están las casas, sigue avanzando, acercándose donde
vive él. Ya casi estaba en ese lugar, ¿no? Ya estaba en ese lugar, al fin, en un lado de la plaza, su propia habitación de adobe, con el techo plasmado por la noche. Dice aquí, ¿no? Un abigarrado grupo de indios había ante ella. La luz del corredor perfilaba sus siluetas y alargaba sus sombras. Las trémulas sombras se extendían por la plaza, inacabables, espectrales. Maki se abrió paso a los indios y ellos lo dejaron avanzar sin darle y decirle nada. Se escuchaba la campana, ¿no? La campana seguía llorando. Ululaba la voz desolada de una mujer. El viejo miró y quedóse mudo e inmóvil. Sus ojos se empañaron tal vez. Pascuala, su mujer, había muerto. En el corredor, sobre un lecho de ramas y hojas de hierba santa, se enfriaba el cadáver. Entonces, el primer capítulo nos habla justamente el personaje Rosendo y su desgracia, ¿no? La desgracia de Rosendo Maki al perder a su esposa. ¿Ya? Bien, en los siguientes capítulos nos va a mencionar un poco de cómo es, cómo el pueblo, ¿no? Está a punto de velar a Pascuala, ¿no? El entierro, las personas que empiezan a llegar para darle el pésame a Rosendo Maki, ¿no? En el tercer capítulo ya estamos dentro de la historia en sí, ¿no? Porque ya sabemos quién es Bismarck Ruiz, ya sabemos que Álvaro Amenábar desea obtener las tierras de Rumi, por eso que Rosendo Maki se encuentra con Bismarck Ruiz y le dice que ya es momento, ¿no? Le entrega una copia de los títulos de propiedad. Bismarck Ruiz le engaña, ¿no? Le menciona que con eso es suficiente. Así que de pronto ha llegado el momento en que la comunidad va a tener que enfrentar a Álvaro Amenábar. Este juicio, que se supone tenía para ganar la comunidad de Rumi, al final se va a observar que Álvaro Amenábar logra la victoria. Y eso se da también porque Bismarck Ruiz va a estar coludido con Álvaro Amenábar, ¿no? Eso no lo sabía Rosendo Maki. Por ello que Bismarck Ruiz va a representar la traición, ¿no? El traidor de Rumi, ¿no? Tenía que ayudar a la comunidad para enfrentar legalmente, pero va a utilizar más bien esos recursos para que Álvaro Amenábar se convierta en el nuevo propietario de la comunidad de Rumi. Por eso que la comunidad va a tener que ser desalojada, ¿no? Y Rosendo Maki va a tener que decirle a todos para marcharse a la meseta del Yanañahui y poder vivir ahí. La meseta del Ñañahui es un espacio inhóspito, ¿no? Cuando de pronto Rosendo Maki, junto con la comunidad, han llegado a la meseta de Ñañahui, van a tratar de hacer diferentes faenas, ¿no? Para que este espacio de la meseta de Ñañahui sea un lugar donde puedan vivir, ¿no? Así que la comunidad se une, ahí te das cuenta una vez más, una característica que representa a la comunidad de Rumi, es solidaria, ¿no? Así que se unen para realizar todos estos actos. Rosendo Maki se da cuenta que
el ganado de la comunidad de Rumi baja, ¿no? Baja al lugar donde antes ellos comían. Por eso que muchos de los ganados de la comunidad de Rumi van a estar al fin capturados por el capataz de Álvaro Amenábar y lo van a llevar a su establo, ¿no? Por eso que Rosendo Maki protesta contra Álvaro Amenábar para que le devuelvan todo este ganado que fue arrebatado. Rosendo Maki, como sabe que Álvaro Amenábar no va a entregar nada y además se ha llevado su ganado, por eso que Rosendo Maki, molesto, decide buscar justicia por sus propias manos, ¿no? No esperar de pronto de hacer un juicio a Álvaro Amenábar por ¿no? Su ganado, así que Rosendo Maki intenta abrir, ¿no? El lugar donde estaban escondidos su ganado para que salgan y para que puedan retornar a la meseta de Yanañahui, pero en ese instante lo atrapan, ¿no? A Rosendo Maki lo llevan a prisión. Rosendo Maki está entonces en la cárcel, lo acusan de abigeo, de haber robado el ganado. Entonces, aquí Rosendo Maki se va a encontrar con el Fiero Vázquez, otro personaje también muy icónico dentro del mundo de Ancho y Ajeno. El Fiero Vázquez va a utilizar las estrategias también de Álvaro Amenábar, ¿no? Porque el Fiero Vázquez recuerda que es un bandido peligroso. Así que el Fiero Vázquez ve a los guardias y le entrega dinero para que pueda salir, ¿no? ¿Ya? Así que el Fiero Vázquez le dice a Rosendo Maki, ¿no? Le dice, vamos a salir, ¿no? Tú no has hecho casi nada, bueno, en realidad sí, te has enfrentado a una persona muy poderosa y esa persona no te va a dejar libre, ¿no? Sí o sí vas a morir estando aquí. Yo he cometido diferentes actos y por eso que merezco estar en este lugar. Por eso que el Firo Vázquez va a utilizar eso, no va a pagar a las personas que estaban cuidándolo para dejarle libre, ¿no? En ese momento. Así que el Firo Vázquez cuando le dice a Rosendo Maki, vámonos, Rosendo Maki le dice que no, porque él cree que la justicia va a limpiar, ¿no? La deshonra a Rosendo Maki, que le están acusando falsamente. Si se marchaba, entonces más bien iba a ser señalado como una persona culpable, dice, ¿no? Fiero Vázquez se marcha, vienen los guardias al darse cuenta que no está el Fiero Vázquez, golpean a Rosendo Maki pensando que era su cómplice y luego lo van a matar de forma cruel, ¿no? Van a destrozar su cráneo. Así que de pronto Rosendo Maki ha muerto. Bueno, fue asesinado, ¿no? Más que murió de esa forma, fue asesinado de esa forma. Luego vamos a encontrar, bueno, mientras está desarrollándose esta historia, ¿no? Entre Álvaro Amenábar, que ya tiene la comunidad de Rumi, las tierras, y Rosendo Maki, que está en prisión, ¿no? Mientras está desarrollando esta historia, hay pequeñas historias en paralelo, ¿ya? Pequeñas historias en paralelo, ¿no? De algunos personajes secundarios, ¿no? Por ejemplo, la historia de Nash Azuro, de que constantemente le decía a Rosendo Maki, ¿no? Que algo malo va a pasar, ¿no? De pronto la comunidad está en peligro, ¿no? La historia de Bismarck Ruiz con su esposa y con su amante, ¿no? La propiedad de Humay, ¿no? La hacienda de Humay, que es una hacienda distinta a la comunidad de Rumi, ¿no?
porque en la hacienda de Humay, Álvaro Amenábar obliga, ¿no?, a los campesinos a laborar con más fuerza, ¿no? Y un pago muy miserable. Así que empieza a haber pequeñas historias relacionadas, ¿no?, a la historia global. La comunidad de Rumi se ha quedado sin alcalde. Álvaro Amenábar, una vez más, manda una citación. Están en la meseta de Ñañañahui y van a buscar un nuevo alcalde, ¿no? Para eso Benito Castro ha vuelto, ¿ya? Se habla un poco de lo que le pasó a Benito Castro, ¿no? Porque recuerda que Benito Castro ya es el ahijado de Rosendo Maqui. Rosendo Maqui, cuando en el primer capítulo él hablaba sobre Benito Castro, que se había marchado muy joven, no era su hijo, es su hijo adoptivo, ¿ya? Porque constantemente su padrastro golpeaba a Benito Castro, así que Benito Castro decide huir y Rosendo Maqui cuida entonces a este niño, ¿no? Cuando ya es muy adolescente, Benito Castro es un poco más rebelde, decide marcharse, ¿no? Así que Benito Castro, al momento de estar fuera de la comunidad, padece, ¿no? Hambre, miseria, va a trabajar en un lugar, ¿no? Va a tratar de leer, escribir, de pronto está en el ejército unos días, unos meses, luego también va a ser un sindicalista, ¿no? Va a estar en prisión por ello, va a conocer una persona que le inculca, ¿no?, estos problemas, así que va a pasar una serie de cosas Benito Castro, ¿no? Cuestión es que retorna a la comunidad. Cuando llega Rumi no conoce a nadie, ¿no?, porque todo ya ha cambiado, y empieza a subir a la meseta y ahí es cuando va a encontrar a gran parte de la población. Y se entera que Rosendo Maqui ha muerto cruelmente. Benito Castro, por tanto, ahora estando ya en la comunidad, decide, ¿no?, instaurarse, mientras que Álvaro Amenábar da una nueva citación para el desalojo. Benito Castro va a ser elegido como el nuevo alcalde de Rumi, ¿no? Y aquí vamos a observar algo. Benito Castro, cuando llega a la comunidad, a la meseta Yanañahui, él trae el sentido de la modernidad, ¿no?, la visión más moderna del enfrentamiento, a diferencia de Rosendo Maqui, ¿no? Pero aquí en este caso vamos a ver que Benito Castro, él va a representar el contraste de Rosendo Maqui, modernidad, enfrentamiento contra Álvaro Amenábar a través del levantamiento. En un momento, cuando hace su parlamento también, él señala, ¿no? En un momento da un discurso. Benito demandó atención con una seña de la mano y templando las riendas para meter quieto el caballo, dijo: comuneros, según, según lo resuelto por la Asamblea, ha llegado la hora de defendernos. Sabemos que en Humay se están concentrando los caporales y guardias civiles. Vendrán hoy en la noche. Yo solo tengo que pedirles un esfuerzo grande en este momento. La ley nos ha sido contraria y con un fallo se nos quiere aventar a la esclavitud, a la misma muerte. Álvaro Amenábar, el gamonal vecino, quiso llevarnos a la mina principalmente,
pero consiguió que los mercados le vendieran su hacienda y de ahí sacó gente para podrirla en el socavón. Ahora ambiciona unos miles de soles más y va a sembrar coca en los valles del río Ocro. Para eso nos quieren, para hacernos trabajar de la mañana a la noche, aunque nos mate las tercianas. Él no quiere tierras, quiere esclavos. Eso es lo que está diciendo entonces Benito Castro, ¿no? Entonces ahí te dice, ¿no? Él no quiere tierras, quiere esclavos. ¿Qué ha hecho con las tierras que nos quitó? Ahí están baldías, llenas de yuyos y arbustos, sin saber lo que es la mano cariñosa del sembrador. Las casas se caen y la de nuestro querido viejo Rosendo es un chiquero, dice, ¿no? Entonces el espacio donde antes era Rumi ahora se ha convertido en un espacio desolado por manos de Álvaro Menábar. Tampoco quiere las tierras de Yanañahui. Sigue persiguiendo a los comuneros para reventarlos. Cuando la ley da tierras, se olvida de lo que va a ser la suerte de los hombres que están en esas tierras. La ley no nos protege como hombres. La ley no nos protege, dice, ¿no? Los que mandan se justificarán diciendo, váyanse a otra parte, el mundo es ancho. Cierto, es ancho, pero yo, comuneros, conozco el mundo ancho donde nosotros, los pobres, solemos vivir. Y yo les digo con toda verdad que para nosotros, los pobres, el mundo es ancho, pero ajeno. Ustedes lo saben, comuneros, lo han visto en sus ojos por donde han andado. Algunos sueñan y creen que lo que han visto es mejor, y se van lejos a buscarse la vida. ¿Quién ha vuelto? El maestro Pero Maita, que pudo regresar pronto. Los demás no han vuelto, y yo les digo que podemos llorarlos como muertos o como esclavos. Es penosa esta verdad, pero debo gritarla para que ustedes se endurezcan como el acero. Endurezcan como el acero la voluntad que hay en el pecho. En ese mundo ancho cambiamos de lugar, vamos de un lado para otro, buscando la vida, pero el mundo es ajeno y nada nos da, nada, ni siquiera un buen salario, y el hombre muere con la frente pegada a la tierra amarga de lágrimas. Defendamos nuestra tierra, nuestro sitio en el mundo, que así defenderemos nuestra libertad y nuestra vida. La suerte de los pobres es una y pediremos a todos que nos acompañen. Así ganaremos. Muchos desde hace años, siglos, se rebelaron y perdieron. Que nadie se acuerde y se acobarde pensando en la derrota, porque es peor ser esclavo sin pelear. Quién sabe, los gobernantes comiencen a comprender que a la nación no le conviene la injusticia. Para permitir la muerte de la comunidad indígena, se justifican diciendo que hay que despertar en el indio el espíritu de propiedad y así empiezan quitándole la única que tienen. Entonces todo el pueblo empezó a rugir, ¿no? Empezó a gritar, a vociferar, viva la tierra, defendemos la tierra, defendamos, ¿no? Entonces la comunidad acepta el discurso de Benito Castro, que ahora es el alcalde, y decide entonces enfrentar a Álvaro Menábar. Porque recuerda que ya hay una citación, ya reciben la notificación de desalojo, ¿no? Y Benito Castro le dice a la comunidad, no nos vamos a retirar, ya nos retiramos de Rumi, ya hemos hecho esto, ¿no? Un lugar a lo menos para vivir, y ahora nos quieren arrebatar esto, pues no.
Así que de pronto la comunidad empieza a buscar la manera de esperar el momento adecuado, ¿no? Van a investigar, van a buscar, van a poner espías, ¿no? Van a poner algunas cosas cuando se dé este enfrentamiento, ¿ya? Tienen caballos, ondas, cualquier cosa que ayude a este enfrentamiento. Álvaro Amenábar se da cuenta que la comunidad se ha unido, ¿no? Por eso es que manda la Guardia Civil, ¿ya? Y la Guardia Civil llega pues con un batallón, ¿no? Así que están llegando, por tanto, ¿no? Esta Guardia Civil. A su vez, también hay una referencia al la ley de conscripción vial, ¿no? El trabajo de los indios, según la ley vial, había hecho llegar hasta el pueblo una carretera. Un batallón acude en camiones y marcha sobre Rumi. Se ha sublevado también Humay, ¿no? Las personas que estaban en la comunidad de Humay, que era la propiedad de Álvaro Amenábar, también se han sublevado, ¿no? Pero ataca primero el foco de mayor resistencia. La celeridad en la represión impedirá que el movimiento se propague, porque recuerda que no solamente en la comunidad de Rumi va a enfrentar a Álvaro Amenábar, no solamente la meseta de Yanañahui, sino también otras comunidades aledañas, porque saben que esas comunidades también están en peligro, porque Álvaro Amenábar está, ¿no? Utilizando su poder para obtener más y más tierras. Así que otras comunidades también se han alzado contra Álvaro Amenábar. Por otros lados, menos por donde pueden rodar galgas, se generaliza un combate sañudo y fiero, nutrido de desesperación. La metralla barre los roquedales, los mauseres aguzan su silbo después de un seco estampido y toda la puna parece temblar con un gran estremecimiento. El sol del mediodía se aploma sobre los encrespados picachos. En el caserío están solamente los enfermos, las mujeres y los niños. Hasta los ancianos han marchado a los desfiladeros para arrojar su piedra esperanzada. Las mujeres tratan de consolar a los niños que lloran amargamente llamando a sus padres. Taita, Taita. En las últimas horas de la tarde comienzan a llegar heridos. Algunos mueren calladamente. Otros dicen a sus familiares que se vayan, que los dejen solos, y cuentan que los indios caen abatidos, como los cóndores sobre los picachos. Vetas, manchas, coágulos de sangre signan las calles del caserío. Pero ¿a dónde van a irse las familias? Todas las rutas se hallan ensangrentadas. De pronto llega el mismo Benito Castro, con la cara, las ropas y las manos rojas. Se ha manchado atendiendo a sus compañeros y con el borbollón que emana de su propia herida, cae frente a su casa llamando a su mujer con una voz ahogada. La masacre de Yaucán ha surgido, neta en sus recuerdos. Marguicha acude con su hijo en los brazos. Váyanse, váyanse, alcanza a decir el hombre rendido, ronco, frenético, demandando la vida de su mujer y de su hijo. ¿A dónde iremos? ¿A dónde? Implora Marguicha mirando con los ojos locos al marido, al hijo, al mundo, a su soledad. Ella no lo sabe y Benito ha muerto ya. Más cerca, cada vez más cerca, el estampido de los Mauseres continúa sonando. Así finaliza El mundo de Sancho y Ajeno, ¿no? Benito Castro ha visto cómo han muerto muchos de sus compañeros enfrentando contra la injusticia de Álvaro Amenábar, así que ha ayudado a algunos, ¿no? Pero han visto que han muerto y Benito Castro ha corrido donde
estaba su familia y le dice que se marchen, ¿no? Porque si no van a ser esclavos de Álvaro Amenábar. Diciendo esas palabras, muere, ¿no? En el caso de Fiero Vázquez, recuerda que va a ser cercenado, ¿no? Fiero Vázquez. Así ya tenemos la historia, ¿no? El argumento y el resumen de la obra El mundo es ancho y ajeno. Aquí tenemos también algunos acontecimientos más representativos. Sí, Rosendo Macchi ha muerto de forma violenta y Benito Castro también. Ujú. Recuerda que el Fiero Vázquez, sí, el Fiero Vázquez es asesinado, ¿no? Lo descuartizan al Fiero Vázquez. Ujú. Lo descuartizan al Fiero Vázquez. No lo atrapan, lo descuartizan y no conforme con eso, ¿ya? Lo dejan, ¿no? Cerca de la comunidad para que se den cuenta, ¿no? Quien esté en contra de el hacendado así acabará, descuartizado, ¿no? De una forma cruel. Porque el Fiero Vázquez también apoyó a la comunidad, por eso que también va a acabar de esa forma. Bueno, ahí están los acontecimientos, ¿no? Su posterior asesinato en prisión de Rosendo Macchi, los años de pobreza que va a tener la comunidad, el regreso de Benito Castro a la comunidad y el descubrimiento de lo mucho que ha cambiado todo durante su ausencia, la elección como alcalde, el liderazgo que va a tener, ¿no? El enfrentamiento contra la Guardia Civil, el trágico desenlace, ¿no? Y justamente el trágico desenlace ocurre muy rápido, ¿no? A comparación de todo lo demás. Aquí está un fragmento donde Benito Castro nos menciona, ¿no? Su discurso. Y aquí te he puesto para que puedas observar esto, ¿no? Las huellas de la oralidad. ¿Ya? Entonces, el narrador lo que hace, ¿no? O en este caso el autor lo que está haciendo es insertar este elemento de la oralidad, ¿no? Dentro de la historia. Tal cual como hablan los personajes, así se muestra dentro de la obra, ¿ya? Las huellas de la oralidad o el lenguaje popular, como también se le puede llamar. Bien, entre los temas, ¿cuáles serían los temas que se desarrollan dentro de la obra? Tenemos el tema principal, ¿no? La lucha por la tierra. Recuerda que tanto Rosendo Macchi como también Benito Castro, ambos van a enfrentar al Gamonal, cada uno desde su punto de vista, ¿no? Pero los dos tienen algo en común. Ellos luchan por la tierra, ¿ya? La tierra de Rumi, ¿no? Dice, el resultado de este conflicto será el despojo de sus terrenos y al final la aniquilación de los campesinos. En la obra subyace una denuncia de connotaciones políticas, ya que se condena al sistema socioeconómico que liquida la propiedad agraria comunal. Entonces, en el mundo de Sancho y ajeno hay una crítica al gamonalismo. Entre los temas secundarios podemos encontrar la comunidad como espacio de fraternidad, es un elemento muy característico, ¿no? Dentro de esta historia. La justicia al servicio de los gamonales, el poder que tienen los gamonales, ¿no? Y también recuerda que aquí se ve la corrupción de funcionarios, que es el cuarto punto, ¿no? Dentro de ello también vamos a encontrar la sabiduría popular representada en Rosendo Macchi. Entonces son temas secundarios que se pueden presentar, ¿no? El principal es la lucha por la tierra contra Álvaro Amenábar, ¿no? Entre los personajes, algunos de ellos, tenemos por ejemplo a Rosendo Macchi, Benito Castro, Álvaro Amenábar, que están siendo representados dentro de la historia como personajes principales.
Entre los personajes secundarios estaría el Firo Vázquez, Suro, ¿no? Que aparece y desaparece en la obra, o sea, en el sentido de que en algunos momentos aparece el personaje Nacho Suro justo para hablarnos de este augurio, ¿no? De la destrucción de la comunidad, ¿no? Bismarck Ruiz, otro personaje secundario, producto de él, la comunidad pierde litigio, ¿no? Entre los incidentales, personajes que no tienen gran desarrollo, personajes que son prescindibles dentro de la historia, ¿no? Que no aportan, ¿no? Más que sino la anécdota. Entonces tenemos en estos personajes incidentales a Pascuala, la esposa de Rosendo Macchi, ¿no? Al inicio, recuerda que se habla sobre no, Rosendo Macchi, luego se menciona que estaba buscando una hierba para poder eh, lograr recuperar, ¿no? A Pascuala, Pascuala muerto, pero después de ese primer capítulo solamente queda el recuerdo en el segundo capítulo por el entierro, pero de ahí ya no se habla más de este personaje Pascuala, ¿no? Eso es un personaje anecdótico en ese sentido, ¿no? O de esa manifestación incidental. Lo mismo pasa con la esposa o la amante de Fiero Vázquez, ¿no? Son personajes incidentales, ¿ya? Bien, en el caso de los personajes por la complejidad, tenemos ahí a Melba Cortés, justo que estábamos hablando de la amante de Bismarck Ruiz. El personaje Álvaro Amenábar, que era un personaje principal, en esta ocasión es un personaje simple. En el caso de los personajes complejos, podemos encontrar a Benito Castro, ¿no? Es un personaje complejo. ¿Por qué Benito Castro es un personaje complejo? Recuerdo que dice, presenta multiplicidad de aristas o facetas. Y hemos visto cómo Benito Castro se ha mencionado que fue presidiario, ¿no? Que está en prisión, sindicalista, ¿no? Va a ser padre de familia, va a ser alcalde, ¿no? Así que tenemos diferentes aristas o facetas de este personaje. Entre los personajes que sufren transformaciones, podemos encontrar en los estáticos, ¿no? Los que no sufren transformaciones significativas, Álvaro Amenábar, entre los dinámicos, así que Benito Castro, un personaje dinámico también, porque modifica su conducta, ¿no? Muy bien, eso sería entonces con relación a los personajes y su clasificación. En los escenarios, los espacios de representación, la comunidad de Rumi y Ñawi, ¿no? El espacio donde la comunidad va a tener que ir, Umay, que sería este espacio eh, nefasto, ¿no? Donde hay mucha opresión. Y la comunidad de Muncha, que es una comunidad que está o ha sido olvidada por los gobernantes, ¿no?
Esos son los espacios o escenarios que se muestran en la obra. Umay como un espacio o un escenario donde se muestra la opresión. Rumi, en cambio, un lugar armónico, ¿no? Bienestar, justicia. Yananyawi es un espacio inhóspito, pero que presenta en cierta medida una posibilidad de, ¿no? Umayana distinto, por eso que se unen. Sin embargo, otra vez sale la notificación. Entonces ahí tenemos los espacios, los escenarios presentes dentro de la obra. Y como están observando, Umay y Rumi serían estos dos espacios que se contrastan. Mientras que en Rumi hay armonía, no solidaridad, en Umay es todo lo contrario, ¿no? Entre los aspectos de espacios abiertos y cerrados, ¿no? Entre los espacios abiertos sería la comunidad de Rumi, ¿no? Lugares vastos, caracterizados por la posibilidad de desplazamiento, los espacios vinculados a la comunidad antes del desalojo. Los espacios cerrados, en contraposición de los espacios abiertos, son los espacios donde se va a generar un hacinamiento, donde va a haber explotación, y ese es el espacio que representa Umay, ¿no? La hacienda Umay. Entre los espacios rurales tenemos tanto a la comunidad Rumi y a Umay. Del mismo modo, estos espacios rurales se contrastan, ¿no? Umay está caracterizado por la explotación, mientras que la comunidad Rumi por la armonía y fraternidad. Entonces ahí vemos ya el contraste, el enfrentamiento, ¿no? Acá también tienes un fragmento para que puedas tener en cuenta, ¿no? Eso nos da a entender que se refleja oposición entre armonía y explotación, ¿no? La comunidad se presenta como el único espacio en que el hombre andino puede vivir plena y dignamente. Por eso que se critica y se cuestiona a este sistema, al sistema gamonal, que destruye, aniquila las comunidades para obtener más y más beneficios, en este caso esclavos. Se cuestiona el llamado de la civilización y la justicia y modernización que destruye las comunidades. Se evidencia también el tránsito en la obra de posesión. La posesión quiere decir cuando la comunidad, ¿no?, tiene esta posesión de sus tierras, el despojo, el desalojo y la desaparición, la aniquilación al final de la historia, ¿no? En conclusión, respecto a los espacios y el tema de los escenarios, Rumi atraviesa por dos momentos de liderazgo. Uno de ellos es la tradicional, por Rosendo Maki, ¿no?, que él incluso es un poco idealista en el tema de la justicia, ¿no? Pese a sus diferencias, tanto el primer momento, donde Rosendo Maki tenía una mirada más idílica, ¿no?, de lo que era la realidad en sí, y Benito Castro, que moderniza, ¿no?, esta noción y que sabe que en realidad la justicia está por parte de las personas de poder. A pesar de ello, de esa diferencia, en ambas se encuentra una defensa del derecho, ¿no?, a la tierra propia, ¿no?, a pesar de que ambas van a fracasar.
La novela narra la desaparición de la comunidad de Rumi, un ejemplo representativo de la comunidad indígena tradicional, ¿no? El narrador, dentro de la historia, es un narrador omnisciente. Recuerda que en las novelas indigenistas se utiliza ese tipo de narrador, ¿no? Un narrador omnisciente que puede escribir el paisaje, que puede escribir de pronto incluso lo que sienten algunos personajes, ¿no? En el caso de, como te decía, el narrador, ¿ya? Como es un narrador omnisciente, puede haber momentos en los cuales el narrador se diferencie de sus personajes, porque recuerda que los personajes, la mayoría de ellos, son personajes de clase baja, ¿no? Por tanto, el lenguaje que se va a emplear en torno a sus personajes es diferente al empleo del narrador, ¿no? El narrador tiene un lenguaje promedio, ¿no? No culto, no llega a un lenguaje muy culto, pero es un lenguaje promedio. Mientras que los personajes están vinculados a un lenguaje popular. Aquí tenemos, por ejemplo, este fragmento, ¿no? Del anterior que se ha mencionado. Describe la vida y sus personajes, abarca las apreciaciones sobre la realidad, recuerdos y sentimientos de estos. Si bien describe la interioridad del personaje andino, no deja de mostrar una perspectiva positivista y objetiva sobre la realidad, que se contrapone con el animismo del personaje indígena a quien describe. Entonces, vemos que el narrador no solamente se diferencia de los personajes por su forma de hablar un poco más concreta, sino que también el narrador nos muestra que en algunos casos que lo que se piensa sobre un hecho puede estar vinculado más bien a un sentido de tradición, ¿no? Entonces el narrador busca ser más objetivo, ¿no? posible de los acontecimientos, a pesar de ser un narrador omnisciente. Ahí tenemos un fragmento de esta intención narrativa. Justamente lo que estamos hablando del registro del habla, ¿no? El narrador demuestra un pleno conocimiento de la realidad nacional y también de la realidad narrada, es decir, sabe manifestarla y actúa como una especie de nexo entre los dos mundos, el indígena y el lector. Este es el narrador no indígena, ¿no? Pero también tenemos el registro del habla de los comuneros. Los comuneros de Rumi muestran un dominio no muy fluido del español, lo que nos permite afirmar que el castellano no es una lengua nativa, ¿no? Ha sido de pronto estudiada por estas personas, por eso tienen un lenguaje híbrido, popular, ¿no? en ocasiones, ¿no? Por aquí, por ejemplo. Podemos comenzar mañana mismo con el maicito, ¿no? Ahí te das cuenta cómo se genera, ¿no? Esta forma de hablar, ¿no? Pasado mañana, dispuso Rosendo, ahora no hay tiempo para avisar, ¿no? En este caso, para avisar. Dentro de los tiempos de representación, ¿no? El inicio, que sería el liderazgo de Rosendo Maki, el desarrollo y nudo de la historia, los problemas legales de la comunidad. Mira, dura aproximadamente, ¿no? unos 15 años, dicen, ¿no? El desenlace de la trama comienza con el regreso de Benito Castro, el enfrentamiento de la comunidad contra Álvaro Amenábar y la masacre de los comuneros, ¿no?
Bien, vamos entonces con las preguntas. Recordemos, vamos a retornar aquí. Recordemos que aquí estamos hablando sobre el tiempo narrativo, ¿no? Inicio, desarrollo y el desenlace. ¿Ya? Vamos a empezar entonces con la pregunta número uno. ¿Cuál sería la respuesta en la pregunta uno? Dice, en la novela El mundo es ancho y ajeno, Ciro Alegría se detallan los abusos cometidos contra los indígenas por parte del Gamonal y se condena a un sistema social que destruye las instituciones más valiosas del país. Como es el caso de la comunidad campesina, lo manifestado nos permite afirmar que la novela expresa un carácter documental y tiene una denuncia, ¿no? Exacto, intención de denuncia. Pregunta número 2. Vamos con la pregunta número 2. Con respecto al argumento de la novela, marca la alternativa que complete el siguiente enunciado. Benito, tras un retorno a la comunidad, propone una reflexión sobre la actitud supersticiosa de los pobladores de Rumi, motivado por, claro, las ideas del progreso adquiridas cuando estuvo fuera de Rumi. Recuerda que trae esas nociones, ¿no? Pregunta 3. ¿Qué marcarían en la número 3? En la pregunta número 3, recuerda que es el final, ¿no? El desenlace de la novela evidencia una denuncia de connotaciones políticas, ya que el autor condena el sistema que liquida a la comunidad campesina. Exacto. Con el final de la obra, ¿no? Se representa justamente eso. En la pregunta número 4, de acuerdo con el fragmento citado perteneciente a la novela, marque el enunciado correcto relacionado con uno de los temas desarrollados en la obra, dentro de este fragmento. ¿Cuál sería la respuesta?
A ver, la pregunta número 4. Recuerdan que nos están indicando, ¿no? Marca la alternativa que contiene el enunciado correcto relacionado a uno de los temas desarrollados en la obra, dentro de este fragmento, ¿no? Rosendo Macchi había llevado, pues, los títulos de y nombrado apoderado general y defensor de los derechos de la comunidad de Rumi a un interillo que lucía el original nombre de Bismarck Ruiz. Había llevado los títulos y los nombres apoderado general, ¿no? Él dijo, Bismarck Ruiz, después de examinar los títulos, lo incorporaré al alegato. Aquí hay para dejar sentado al tal Amenábar. El tono de agresividad, mira que dice, el tono de agresividad que empleó para nombrar al hacendado complació a Macchi. Y si insiste, el juicio puede durar un siglo después de cual perderá teniendo que pagar daños y perjuicios, dice, ¿no? Finalmente, Bismarck Ruiz le refirió que había ganado muchos juicios, que el de la comunidad terminaría al comenzar, es decir, presentando títulos y le cobró 40 soles. Ya, aquí. ¿Qué está sucediendo? Rosendo Macchi ha contratado a Bismarck Ruiz. ¿Y el contratado para qué? Para defender, ¿no? Las tierras. Se va a defender las tierras, ¿no? ¿Gracias a quién? A Bismarck Ruiz. Y la pregunta es, marque lo que corresponde respecto a los temas desarrollados. A ver, ustedes han marcado la A, pero esta no es la respuesta. ¿Y por qué no es la respuesta? Porque en este fragmento, recién Rosendo Macchi está entregándole a Bismarck Ruiz los títulos de propiedad para que él pueda hacer recuerda, para que él pueda hacer la defensa de las tierras, ¿ya? No estamos observando en este fragmento la corrupción de funcionarios. Todavía no sucede esto. Más adelante sí va a suceder esta corrupción de funcionarios a través de Bismarck Ruiz. Pero recuerda que en el fragmento no está todavía la corrupción de funcionarios. Por esto te dice, marque lo correcto, según que el fragmento. Nosotros sabemos que Vilma Ruiz va a representar la corrupción, ¿no? Porque al final recuerda que va a estar con Álvaro Amenábar. Pero en este fragmento todavía no nos muestra eso. Más bien nos está presentando el personaje. A Vilma Ruiz nos presenta recién el personaje. Pero lo que sí está haciendo Rosendo, buscar defender a la comunidad. Y justamente eso es un tema que se va a desarrollar en toda la historia, esa defensa a la comunidad, a las tierras de la comunidad, no solamente por Rosendo, sino también por Benito Castro. Por eso que la respuesta sería la defensa de las tierras comunales que lleva en este caso Rosendo Macchi. 5. Pregunta 5. Sufrió mucho de peón por las haciendas, recordaba a Rumi y tenía pena, y recordaba a Lucero, su último amigo, y tenía más pena todavía. ¿Y qué diferencia entre el trabajo realizado en las haciendas y el trabajo realizado en la comunidad? Ahí te das cuenta, ¿no? Hay una comparación. En Rumi, los indios laboraban rápidamente, riendo, cantando, y la tarea diaria era un placer. En las haciendas era triste y lentos y parecía hijastros de la tierra. Si aún le quedaban fuerza, no les quedaba ya alma para nada. Aquí, la hacienda está vista de forma negativa y la comunidad de forma positiva, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, en la pregunta número 5, ¿qué sería?
Se puede decir que la comunidad campesina, ¿qué hace la comunidad campesina? ¿Asimila los valores de la cultura occidental y la tradicional? La comunidad campesina. O sea, te nos está diciendo de esto de aquí, de la comunidad campesina, la comunidad de Rumi. Recuerda que hay una diferencia con las haciendas, ¿no? Las haciendas están vistas de forma negativa. En las haciendas eran tristes y lentos y parecían hijastros de la tierra. ¿Ves? En la comunidad, los indios laboraban rápidamente, riendo, cantando, tareas diarias era un placer. ¿Dónde se muestra esto? En la comunidad de Rumi. Por eso que hay una visión positiva, hay una visión negativa en las haciendas. Por eso no puede ser la A. Te dice asimila los valores. No. La respuesta a la 5 ahora sí. La respuesta sí sería la C. Es considerada superior a otras estructuras institucionales como las haciendas, ¿no? A ver, esta pregunta, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la respuesta en la número 6? Recuerda que aquí está la noción del fusil, los personajes están esperando noticias, ¿no? De lo que puede ocurrir y Benito también está presente ahí liderando esto. Por tanto, como vemos, hay fusiles, Benito está liderando, estamos en un momento donde la comunidad va a enfrentarse a Álvaro Amenábar. Alude a la resistencia final de Rumi frente al codicioso Álvaro Amenábar. Exacto. Muy bien, hasta aquí nos quedamos de pronto para que puedas ir a dar tu examen. Nos vemos entonces hasta la siguiente semana. Cuídense. Gracias, gracias Nayed. Gracias Nayed. Nos vemos entonces hasta la siguiente semana. Gracias Teresita. Cuídate, nos vemos a la siguiente semana.
Muy bien, Juan, felicitaciones. 18-18. Que tengan un buen fin de semana también ustedes. Cuídense. Hasta la próxima semana. Muy bien, José. Felicitaciones también para ti. Muy bien, Nayet. Muy bien, Jayet. Felicitaciones a ustedes también. Gracias, José. Nos vemos entonces hasta la siguiente semana. Cuídense, estudien. Recuerden, estudien, repasen. Cuídense. Hasta la siguiente semana.